Enfoque diverso. Pluralidad de voces para correrse de la realidad binaria. Segundo bloque de género fluido. Vos sabés que cuando uno estudia los movimientos feministas, de la primera ola, de la segunda ola, como los quieras llamar, hay una ineludible sección que hay que leer, que es la prensa del movimiento feminista, incluso en sus comienzos. Es ineludible, las francesas, las inglesas, las estadounidenses sacaban los panfletos en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, no en el buen sentido, y utilizaban periódicos para difundir sus ideas en una época complicada. Nos encontramos en el siglo XXI y nos preguntamos qué rol tiene y cómo es hacer periodismo feminista en estos tiempos. Sabés que estábamos recién viendo acá en el monitor que tenemos en el estudio la difusión de una golpiza de este barra brava, supuesto barra brava a su novia. Exacto. Y las imágenes se repetían en un loop. Y nos preguntábamos cómo se deben trabajar estos casos, cómo se debe encarar fenómenos, cuál sería la perspectiva, las fuentes y demás. Y estamos con Lucía y Laura, Lucía Cholakian y Laura Guarinoni. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, y entonces ahí lanzo la primera pregunta. ¿Ustedes se definen como periodistas feministas o que lo encaran desde ese lugar? Sí. ¿Y qué es para ustedes eso y por qué decidieron, digamos, también, representarse o adquirir esa identidad también, ¿no? Porque es una identidad. Bueno, el periodismo feminista es, digamos, como todas las formas de ejercer un oficio, es un lugar desde el que nos paramos a la hora de ejercer nuestro trabajo. El periodismo, que es súper complejo porque no siempre conlleva, por ejemplo, estar hablando... O sea, el periodismo feminista no es cubrir femicidios, cubrir violaciones, cubrir víctimas. Fin, se terminó. Sos como la cuota rosa de un medio... digamos... No, para la cuota rosa no éramos nosotras. Eso sería bueno. No, hay que disputar eso, todavía lo tenemos que definir. Organicémonos porque... No, eso sería policiales además, porque Claro. se puede hacer perfectamente policiales. Exacto, y te no de meten una ahí, manera... bárbaro, tengo estas chicas que tratan estos temas, ¿no? Sí, se se puede puede hacer hacer eso no sería. Se ¿Qué puede sería hacer policiales entonces? perfectamente de una manera no feminista. Claro. También. No, es un abordaje del oficio, o sea, que es una forma feminista, y ser feminista no es solamente cubrir temas relacionados a mujeres y disidencias, sino que es una forma de comportarse en el mundo, ¿no? Digo, el feminismo viene a transformar estructuras históricas en todos los ámbitos, viene a discutir al capitalismo, al patriarcado, a la forma en la que nos vinculamos, a la heteronorma. Entonces, bueno, abordar eso desde una perspectiva de oficio también conlleva que no es solo un posicionamiento de mirada, no es solo ideas que tenemos acerca de cómo nos gustaría que sea el mundo, sino que es todos los días trabajar como de esa manera, ¿no? Sí, bueno, hoy por hoy creo que es un poquito más fácil hacer un feminismo dentro de los medios, un periodismo feminista, pero falta un montón de recorrido y faltan un montón de colegas que están muy preparadas, que están buscando lugares en los medios, sobre todo en los hegemónicos, que no hay, y que por ahí las llaman para que opinen sobre, por ejemplo, esta semana que hubo 4 femicidios, 4 mujeres que murieron, y bueno, ahí las llaman y les preguntan y las convocan gratis muchas veces a distintos paneles para que expliquen porque son problemáticas que no se pueden abordar desde otro lugar que no sea el feminismo, por lo menos como lo consideramos nosotras. Entonces, bueno, en los medios hegemónicos falta mucho, por suerte hay muchos medios nuevos, formados por feministas, y algo que se está formando ahora, que es una experiencia muy interesante, es el periodismo colaborativo feminista. Eso les iba a preguntar. Quizás uno de los efectos de toda la movida del Ni Una Menos, hace ya algunos años, fue el surgimiento de muchos medios colaborativos, incluso de fotoperiodismo también, claro. Colectivos, la verdad, con una calidad de laburo impresionante, tanto escrito como
como audiovisual que impacta, también quizás ante la orfandad de los medios hegemónicos que tampoco tienen ya un contenido que es un poco insoportable incluso leerlos. ¿Opinan lo mismo? ¿A qué se debió este surgimiento? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, que esto, sobre todo lo que decís como de la dificultad de leer ya ciertos discursos, cuando empezamos a educarnos y a comunicarnos de formas distintas y a empezar a como pensar, bueno, cómo queremos que se cuenten ciertas historias, o qué queremos que se jerarquice, o cómo queremos representar a las identidades dentro de los medios. Lo que empezó a pasarnos también fue que empezó a haber una demanda muy grande de lectura de medios que no circularan, por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla ahora, que es un video en loop de una golpiza brutal, aparte que estuvo todo el día al aire, y eso, hay una discusión grande, ¿no? Porque por un lado está como, bueno, los medios hegemónicos no pueden adaptarse porque se miden por clics o lectores y vivimos en una sociedad todavía muy morbosa que quiere ese detalle. Yo puedo llegar a discutir con eso porque los medios donde escribimos nosotras y donde tratamos de, digamos, trabajar con otra perspectiva, colaborativamente, jerarquizando otras cosas y qué sé yo, también hay una demanda de lectura enorme. O sea, hay gente que efectivamente ya no está dispuesta a informarse solo en los términos en los que estas estructuras, digamos, como rigen el sentido, ¿no? No sé, Clau trabaja en un medio más grande. Bueno, Laura, nombraste este fin de semana y, Sí. bueno, los impactantes son todos impactantes, en verdad, pero estos 4 femicidios que los medios más masivos, quizás, tomaron y le dieron esta cobertura. Es como dice Lucía, ¿es el huevo o la gallina? O sea, ¿lo hacen así porque creen que hay más clic o más lecturas? ¿O es la imposición de una ideología, la imposición de un tratamiento de ese también tema? me parece que hay un poco de eso y también hay un poco de que no se ayornan o no se capacitan para abordarlos de otro lugar, ¿no? Pero es verdad lo que dice Lu, que hay una necesidad también de empezar a abordar desde otro lugar y sobre todo porque lo que vemos nosotros es que hay mucha gente que está pidiendo explicaciones, respuestas, ¿por qué aparecen tantas pibas muertas? ¿Por qué de repente en un fin de semana, nosotros lo que nos pasa, por ejemplo, el lunes nos levantamos y nos encontramos con que hubo 4 mujeres muertas, en menos de 12 horas hubo una muerta, o sea, y bueno, todo esto tiene una explicación y proviene de que vivimos en una sociedad desigual, con un patriarcado, y que hay una violencia de género sobre las mujeres hace mucho tiempo, y existen los femicidios hace mucho tiempo, y es verdad que a partir del 2015, con el Ni Una Menos, empezó a visibilizarse un poco más, empezaron los medios, bueno, hay gente que trabaja en esto hace muchos años, igual hay que decirlo, pero a partir de 2015 se volvió un poco más masivo. Entonces, sí es verdad que empezaron a incorporarse algunas otras cuestiones, pero es un trabajo y una disputa constante que nosotros damos en nuestros medios todo el tiempo. Yo quería preguntarles acerca de esta, porque hay esta disputa constante que debe ser laburar todos los días, o me imagino laburar en algún medio hegemónico y que no tenga como por ahí Cosecha Roja o Nodal, que no tengan una perspectiva marcada de género. ¿Cómo es leer? Yo me imagino el ejercicio periodístico del oficio de leer la nota y ver todo lo que está mal. No, porque es agobiador. Porque justamente lo primero que uno lee cuando ve y cuando tiene un poco de perspectiva es decir, no, bueno, pará, no apareció muerta, no, o sea, hay un montón de cosas que van haciendo. ¿Cómo lo afrontás? ¿Cómo es? ¿Y cómo lo vas corrigiendo? ¿Y cuáles son las cosas que más flagrantes que ves? Es agobiador. Agobiante. Pero está bien, agotador si lo querés y agobiante. Una mezcla. Porque además, bueno, también lo que pasa, y de hecho el motivo por el cual hicimos la nota que hicimos con Lau y con 6 compañeras más el lunes, fue, ¿no? Sí. Justamente lo que pasó fue un poco en reacción a eso, porque nosotras no dejamos de formar parte del sistema de medios, no es que nos posicionamos en un lugar marginal y decimos, bueno, entonces nos ponemos por fuera de la estructura de medios y enunciamos como queremos y decimos lo que queremos. Tenemos un laburo puesto sobre eso que obviamente surge de la incomodidad de que ciertas narrativas sean las hegemónicas y que se sigan reproduciendo.
Y me parece que el ejercicio está también en crear redes de periodistas, que nosotras formamos parte de la red de periodistas feministas, pero hay muchas otras, y como dice Lau, existe hace muchísimos años la red PAR, hay redes también federales y dentro de las provincias, donde estos debates se van dando, a veces también con muchas resistencias, porque hay posicionamientos dentro del periodismo que son lugares muy privilegiados, entonces a veces también es muy difícil dar ciertas discusiones. Sí, pero los jefes de redacción o los jefes en general son señores blancos, heterosexuales, más bien de edad avanzada, Sí, que sí. te vienen a decir, pero mirá cómo tenía la pollerita. Sí, o digamos también como hay veces que la lectura que nosotros podemos aportar, lo que decía Laura recién era súper interesante porque para mí es muy claro qué medio te habla, aparte, o sea, te habla de una muerte trágica, brutal, con detalles, qué sé yo, y los medios que intentamos enmarcar esos casos tan terribles, primero sin seguir victimizando a las familias, pero además mostrando que la violencia patriarcal es un sistema y que no es, o sea, que el femicidio es como lo que siempre se decía, no la punta del iceberg de un sistema que se reproduce a sí mismo constantemente y que nos incluye a todos. Entonces, vos abrís un medio y vas a tener en ciertos medios como una descripción casi judicial del asunto, con imágenes, con todo el archivo que haya, y en otros medios vas a tener una lectura por ahí un poco más abarcativa de en qué momento se inscribe un femicidio, qué significa, qué es 4 femicidios un fin de semana. Es una casualidad numérica, digo, como... Sí, además que no se pierdan esos números, porque estamos todo el tiempo contabilizando víctimas, ¿no? Y que bueno, que detrás de cada víctima hay una historia, y eso es lo que nos preocupamos también un poco nosotras en contar, pero no de una manera de, bueno, quién era, si le gustaba salir, si le gustaba bolichear. Eso te iba a preguntar, si le gustaba, ¿cómo sería un tratamiento correcto para poder difundir esas noticias que son muy importantes de difundir y a la vez trabajarlas de una manera correcta? No, es que cada historia tiene, digamos, una sucesión de hechos. Muchas veces el Estado está ausente en los femicidios, por ejemplo. Muchas de las mujeres hicieron denuncias y después o tienen perimetrales y los femicidas no las cumplen, mismo los violentos, por ejemplo este caso que estábamos viendo exactamente, recién, eso me estaba por acordar, del Barra Brava o ex Barra Brava que estaba mostrando en todos lados que golpeaba a la novia. Ella tenía una denuncia y él todo el tiempo rompía la perimetral. Bueno, o sea, de además estos casos hay decían, muchos. contaban que inclusive detenido una vez que trascendió La llamaba a detenido, ella. le mandaba mensajes a la mujer para que retire la denuncia amenazándola. Sí, pero eso es exactamente. lo más natural que ocurre en estos casos, porque es como que no se puede entonces frenar. bueno, claro, entonces buscar también dónde están las falencias Está del bien, vos Estado, tirate, bueno, dónde una, está- una de las cuestiones sería contar estas falencias que son parte de un sistema, no es de otra, que estas mujeres tienen su historia. Exacto, Sí. y que son mucho más que víctimas. ¿Qué más? Entonces, Yo veo, por ejemplo, que casi siempre todas las fuentes son judiciales o policiales, que hay muy poca No, voz para hay- las Hay organizaciones muchas organizaciones, hay muchas mujeres que acompañan. que acompañan, pero que salen en la nota. O sea, yo veo en los medios hegemónicos, nunca veo, y declaró, explicó fulanita Pérez de Pero Pero Pérez aparte al no oeste. son fuentes validadas, o sea, No. todavía, digo, incluso dentro, la única contabilización de femicidios que hay en nuestro país está hecha por organizaciones, nosotros como periodistas tenemos una, hay organizaciones como Momalay, el Observatorio de Ahora que sí nos ven, que trabajan con esto, pero obviamente para ciertos paradigmas son fuentes extraoficiales, fuentes que no están lo suficientemente legitimadas como para incluirlas en el medio, o mismo capricho feminista, digamos, como... No, y estas mismas, ellas mismas dicen que no pueden llegar a contabilizar todo porque lo que hacen es contabilizar lo que sale en los los diarios. Claro. Sí. Entonces imagínate la cantidad que no se contabiliza. Y respecto a lo que vos decías de las fuentes, de las organizaciones, sobre todo organizaciones feministas que hay en todos lados en este país, por suerte. Exacto. Bueno, yo creo que es una de las fuentes que por lo menos a mí, más información me da sobre la persona, sobre qué estaba pasando, sobre que hace poco hicimos otra nota en Chaco sobre una mujer que, bueno, falleció muy joven, que la hija la habían matado un policía, o sea, otro femicidio, y quien te contaba cómo estaba ella y cómo venía y que la acompañaba en todo este proceso era una de las militantes feministas ahí de Chaco.
ella tenía, después hablamos también con gente que la atendió de la línea 137, que es de emergencia, y un montón de gente de estructura del Estado que la acompañó. Pero la que está al día a día es la compañera ahí feminista que está en esas organizaciones. Hace unos pocos meses el diario Perfil y ahora Infobae crearon como un nuevo puesto de una especie de ombudswoman, de observatoria, de género. En uno estuvo Diana Mafía, creo que renunció, en el otro hay otra compañera. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece que puede funcionar este esquema, que es un avance, que no, independientemente de quienes están allí, ¿no? Siempre es bien recibido, digamos, que los medios, por lo menos en su estructura, reconozcan la urgencia de tener una lectura transversal y alguien que esté atento o atenta, en este caso, a lo que se publica y con qué perspectivas aborda. Es algo que es muy valioso, al mismo tiempo también son medios, digamos, que, bueno, no hace falta decirlo, digamos, Infobae, Clarín y Perfil, estructuras súper conservadoras que responden a determinados poderes y que tienen un grupo de lectores, digamos, que en general están como muy en contra de los avances de cualquier tipo de movimiento social, ni hablar del feminismo. Pero lo que sí me parece es que que las compañías tienen una tarea súper complicada por delante, pero que definitivamente es como el primer brote de lo que ojalá en algún momento sea una comisión o una asamblea permanente dentro de los medios. Digo, también para que no recaiga siempre sobre una mujer responsable que tiene el cargo o el puesto y que tiene que responder a todas las demandas, digamos, que obviamente surgen porque Diario Clarín, sobre todo Perfil e Infobae no tienen mucha construcción alrededor de una mirada feminista del mundo, ¿no? No sé, Blau, sí. No, para mí estaba re buena la idea y me gusta que le dé lugar a mujeres y que reflexionen sobre que necesitan una figura así. También estaría buenísimo que en algún momento lleguemos a un momento en que todos los redactores y todos los editores tengamos una perspectiva de género y entendamos desde dónde podemos relatar y, bueno, narrar estas cuestiones. Y bueno, yo creo que se está avanzando un poco a eso. Igual está bien que haya una mirada externa, que esté más especializada, y que sea un editor o una editora que te ayude a uno como redactor a pensar ciertas cosas. Porque aparte lo interesante de todo esto es que uno no hace periodismo solo, encerrado en un cuarto y escribiendo. Es un movimiento. Lo que pasa con las periodistas feministas es una discusión constante entre cómo narrar las distintas historias, y esto para mí está buenísimo. Entonces el intercambio sirve. En la nota puntualizaban el tema del efecto de la copia, o sea, el efecto criminalístico, de que hay varias investigaciones de que cuando sale propagandeado o demás un hecho como todos estos, que tienen un nivel de crueldad y un nivel de morbosidad importante, habría una tendencia a que se repita más fácilmente. ¿Nos pueden explicar un poco a qué se refiere esto? Bueno, eso es parte de estudios. Nosotras en particular en la nota citamos un estudio que se hizo en un doctorado en Barcelona. Obviamente son estudios, con datos que son muy complejos de rastrear en un punto, como digo, son fuentes feministas y por eso para muchos sectores es como un dato inválido. Florencia Alcaraz, que es una colega y compañera del ADFEM de Radio El Destape, ella el otro día hizo un hilo en Twitter muy interesante que lo recomiendo, no debe estar muy lejos para buscarlo, que es un hilo donde ella va enumerando algunos casos a partir de Wanda Tadei, del femicidio de Wanda Tadei, y cómo se fueron replicando ciertos métodos y cómo incrementaron ciertos métodos en Argentina a partir de la viralización, digamos, de ciertas estrategias. Y en mi caso, yo cubro casos de violencia sexual, más que femicidios en general, y eso está absolutamente establecido. Digo, tal vez hay una diferencia muy grande para el ojo público con la idea de una víctima que ya no va a estar más, con una víctima que se queda y que declara y que puede replicar. Pero una de las denunciantes de Cristian Aldana, por ejemplo, me decía todo el tiempo, es material para pedófilos. O sea, hay medios que publican sistemáticamente material para pedófilos. Porque una dice, confía en el lector que tiene del otro lado, pero
el impacto que puede tener la proliferación de ciertos detalles. Digo, los femicidas no salen de un repollo, forman parte de nuestra sociedad, trabajan con nosotros, toman el subte todos los días. Nosotros no sabemos qué hay del otro lado, ¿no? Es un tema para analizar, porque además desde el 2015, con toda esta movida que se expandió a un montón de ámbitos, no solo no han bajado los femicidios, sino que han subido. Entonces también en algún momento sería ideal que lo haga el Estado con estadísticas y estudios que son muy complejos de poder estudiar, porque el fenómeno criminal existe, o sea, está estudiado criminalísticamente, y también es algo, aunque no nos guste a las feministas, que tenemos que también abordar y tenerlo en cuenta. Vamos a pasar un poco al tema de las disidencias sexuales. Ustedes saben que para nosotros también y nosotras visibilizamos un aumento de la violencia por orientación sexual e identidad de género. Nosotros acá tenemos nuestra edad. Que no se sabe. Que es no un- se es sabe. Es el secreto mejor guardado de la gestión. Exacto. Sí. Pero bueno, nuestro rostro sigue impoluto. Inmaculado. Inmaculado. Por eso tienen la cámara. Eso es abandonar la Absolutamente. heterosexualidad, perdón, pero hay un estudio científico de la relación en la piel y haber abandonado la heterosexualidad. Esto, Así Está que bien. esta gracias chica por darme es base Tengo que científica. admitirlo. por Hay que darme- buscarle la base científica. Decimos que le hizo la Universidad de Connecticut y Sí, algo. listo. Por favor, necesito esa Claro, data, porque además es licenciada en cierto. Es Claro, totalmente, es totalmente cierto. cierto. Lo que pasa es que- el patriarcado te arruina. Cuando más patriarcado- te corres... Te arruina, y además porque está todo ese tema. Y te juro por Dios que esto es literal. Tengo varios amigos varones heterosexuales que, por ejemplo, para todo lo que es rutina de cuidado de la piel, ellos compran cremas, comillas, de hombre. Porque la avivada fue que nadie se iba a poner cremas, porque eso es de mujer o de puto en el mejor de los casos, salvo que la pongas un envase naranja y azul y metalizado, Sí, y y que tenga diga un brazo. Exacto, que sea humectante para hombres. Totalmente. Bueno, pero Hay lo que una- estábamos contando, además de nuestra inmaculez, Sí. es que vemos un crecimiento de la violencia institucional y social. Bueno, la institucional, obviamente, que también viene bajada desde arriba. Han sacado el Ministerio de Seguridad de la Nación un protocolo específico, que todavía no lo entendí, para personas LGBTI. Yo no entiendo cómo deberían apresarme como lesbiana, que tiene unas esposas específicas, ¿no? Bueno, que lo que nos hace es, nos puntualiza como grupo ahí conflictivo. Ni que hablar con la orden a la policía, que en general a todo el campo popular y a la vulnerabilidad, y ahí entramos nosotros, sino social. O sea, acá en este programa ya, si no tendríamos que ocuparlo, todas las semanas hay casos de golpizas y no en lo más profundo de alguna localidad del país. O sea, acá, cara destapada, no sé, ¿entendés? En Córdoba y no sé cuánto. Vemos un aumento que antes no existía, y sobre todo a nuestra expresión de la orientación sexual y de género, y también a las demostraciones públicas de afecto, como que vemos que Sí, todo el claro. tiempo hay un disciplinamiento respecto a eso. Y ni que hablar con el tema de los travesticidios y transfemicidios, que ya es como una cosa intolerable la violencia. ¿Qué cosas le ven de similar y qué cosas de diferencia entre los femicidios y los travesticidios? Y tiene Desde mucho- su punto de vista, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Cuando Y abordan desde- esos casos. O desde el tratamiento Sí, de los sí, algo- medios. Exacto. Bueno, se tratan menos en los medios, claramente. Hace poco yo recuerdo que hicimos una nota contabilizando, porque bueno, venían también habiendo muchos, pero no hay en este momento, creo, algún organismo, por ahí me confunda, que los esté contabilizando. Sí hay algunas, por ejemplo, lo que vos decías de violencia institucional. La Correpic contabiliza dentro de la violencia institucional a los, a aquellos... Sí, a la crímenes violencia y por odio, digamos, a la Sí, por odio, sexual e sí, identidad de género. exactamente, pero de parte de las fuerzas de seguridad. Ajá.
Yo creo que están todavía más invisibilizados que lo que están los femicidios y de que lo que están los femicidios. Y por una cuestión de que todavía tienen un camino mucho más largo que andar, lamentablemente, las disidencias, porque ya el patriarcado, o sea, discrimina a las mujeres y las disidencias también. Entonces, y por eso para mí hay que unirse entre todos, porque es la única manera en que se pueda visibilizar. En cuanto al tratamiento, para mí es la misma, digamos, la misma manera en que uno trata uno u otro, digamos, hay que lo que veníamos diciendo, hay que ver las historias, hay que ver la marginalidad, A mí de me dónde impactó viene. eso de las historias, cuando decías en el caso de mujeres cis, que nosotras lo que vemos, una de las diferencias es que en general para el femicida la mujer es alguien, o sea, es su expareja, que es en el 90% de los casos. Es alguien que es tan objeto que hasta muchos se suicidan después del asesinato. En el caso de las travestis y las trans, no. Es que, una hay también un porcentaje muy grande en la calle. Contratan sus Es cosas, es otra en la calle. ¿Podría ser esa o podría ser la que estaba al lado? Sí, hay una violencia que es muchísimo más cruda en relación con la idea del sujeto, ¿no? Como esa deshumanización que incluso la mayor parte de los asesinatos tienen que ver con la desfiguración de la cabeza o del rostro, tienen con ver que ese cuerpo travesti. Entonces a mí me parecía re importante, y yo no lo vi mucho en el periodismo, el rescate de las historias. No vi ninguna rescate de historia de estas compañías, salvo decir lo obvio. Por ejemplo, si se encontraban en situación de prostitución, claro. Sus compañeras decían que le había amenazado a la policía droga, antes, pero no sabemos si dejó la escuela, si es de otra provincia, si migró ahí, si había tenido otras cosas, si cuál era su grupo de pertenencia, si, digamos, esas cosas todavía siguen muy en el... son como cuerpos intercambiables. Hay mucho, no sé, a mí me pasa particularmente este año, tuve que cubrir algunos casos de transodio, ¿no? De transfemicidios, y empecé a como notar el grado de transodio estructural que nos atraviesa a las personas cis sin darnos cuenta. O sea, porque hay... Digo, mismo dentro del periodismo continuamos marginalizando esas historias, ya sea porque son muy difíciles de entrevistar, o porque se enojan fácilmente, o porque... Digo, hay como una especie de prejuicio transodiante que también nos atraviesa a nosotros porque crecimos en una sociedad heterosis patriarcal y vamos desanidando eso, pero todavía pasa, y a mí me sorprende, el desinterés radical. Cuando yo cada vez que publico una nota de esas es como, no la lee nadie, no, es como una cuestión de decir, realmente es un poco desesperante en el sentido de que una dice, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se ponga en agenda? O sea, para que hablemos de transodio en los medios, en las redes sociales, digo, porque aparte falta tanto como en las escuelas, en las universidades. Sí. Acá Greta estaba diciendo este componente que es el tema de personalizar las historias o de personalizar a las víctimas, y yo lo que quería saber era, en función de todo esto que estamos hablando, de todas las dificultades que ustedes encuentran a la hora de aplicar una perspectiva feminista o de género al periodismo, ¿cuáles son, si tienen mañana la oportunidad de, no sé, de estar en TEA, de dar la clase? ¿Cuáles son las...? Porque nosotros estudiamos en TEA los dos. Nosotros nos dedicamos a otra cosa igual. Nos recibimos no nos dedicamos en TEA. al periodismo. Bueno, esto. Perdóname, habla por vos. Acá me tenés... Yo tengo otra profesión, me dediqué Bueno, a otra vos- cosa, que me muero porque de después vos- hambre, porque como después la vos- chica. Porque después vos viste que la guita estaba en otro lado, pero yo no Claro. hice esa transición, no me avivé. No, pero lo que yo quiero saber Sí. es, bueno, efectivamente, porque Bien. nosotros vemos un montón de cosas que están mal cuando Me vemos gusta las la notas. pregunta. Entonces yo quiero saber, si vos tenés la oportunidad de estar en una clase o en una redacción de Infobae, de cualquier medio, y decir, bueno, chicos, esto sí, esto no. ¿Qué serían a la hora de tratar un femicidio, un transfemicidio, un crimen de odio? De las cosas más aberrantes que se ven habitualmente y cómo habría que corregirlas. Tiene que ver mucho con los casos, pero como decíamos antes, respecto a la metodología, hay cuestiones que no son necesarias contar. Nosotros tuvimos esta Bien. discusión cuando Sí, hablábamos bien. de nuestra nota,
porque veíamos cosas muy terribles de los casos que fueron muy crueles, los de estos últimos casos. Y hay cuestiones que está bien visibilizar, como no sé, bueno, no puedes olvidar en ciertos casos, no sé, si la prendió fuego o si hay cosas que no se puede contar la historia, no se sostiene la historia si vos no contás que se murió porque tenía el cuerpo quemado o porque tuvo una falla en el cuerpo por eso. Pero después hay otras cuestiones más morbosas que para mí no tienen sentido en cuanto a la metodología. Y es lo que nosotros poníamos en discusión. Bien. Todo lo que siempre hago, yo me siento con cada uno de los detalles y con cada uno de los datos, desde lo más boludo hasta lo más específico, y me pregunto uno por uno si tiene algún sentido ponerlo en la nota. Como eso primero. Hay casos, por ejemplo, que a mí me pasa abuso sexual, que bueno, sí tiene particularidades y hay un momento donde el abuso se convierte en abuso, pero hace falta decirlo, digo, sí, igual aunque yo te ponga un video en 3D no me van a creer un montón de lectores, hay un montón de lectores que lo van a cuestionar. Entonces, ¿para qué estar como a quién le estás rindiendo cuentas cuando escribís, ¿no? ¿A qué lector estás construyendo? Eso por un lado para mí. Y como... tampoco buscar el impacto, como se busca muchas veces el impacto, como son las escenas crueles que estamos viendo, o sea, el impacto de la descuartizó, explicar, y bueno, son cuestiones que sí, entendemos, que a la gente le gusta el morbo, a los lectores le gusta el morbo, pero también detrás es lo que decíamos, hay una familia que está... Sí, hay una comunidad. Hay una comunidad, hay amigos, entonces... ¿Tiene sentido realmente exponer esas cuestiones? Muchas veces no. Porque tiene sentido en el sentido de reivindicar eso y explicar cuál es el problema, el fenómeno global, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Lucía Cholaquian y Laura Guarinoni son periodistas, nos han dado una clase divina y ahora le vamos de a pedir... periodismo de género. Pero tema musical pero antes de que de nos género pidan... fluido quieren. Vos que lo digan y después tirás el chivo que quieras tirar así. Dale. Nuestras ¿Qué manos tema? mágicas ya Van buscando. Chicas, elijan un tema. Pónganse colaborativamente. Vamos a esperar algo algo de de votar, ¿no? Sí, podría ser un Sara Eve, Sí, Sara Eve. Ana Tijoux, no sé qué tienen. Todo tenemos. Ay, Todo. qué Miren, difícil. Elegí vos. Eh, Ella que es más joven estaba... No, bueno, paren de matarnos, ¿de quién es? Es de de Miss Miss Bolivia. Ah, de Miss Bolivia. Bueno, vamos con ese entonces. Bueno. para Y cerrar antes, la mientras temática. lo busca Gaby Yazán, vamos a pasar, porque un éxito de convocatoria en nuestras redes sociales. Sí, bueno. Gabriela de Bahía Blanca les pregunta a las chicas, ¿qué libro leer para discutir de feminismo mira. con sus amigos, por ejemplo? Hay un montón. Uy, qué difícil. Sí, depende qué... El más fácil, decir, a mí que yo no leí nada. Tirarle un hueso. Amelia Valcárcel tiene un libro que se llama Feminismo para principiantes, que hace una historización súper interesante sobre el feminismo y después sobre sus debates. Es europea, pero está buenísimo porque se consigue en PDF y es como un pantallazo. Y ahí una va buscando qué es lo que le interesa. ¿Cómo se llama? ¿De vuelta? Feminismo para principiantes. Me Bien, encanta. sí. Y también nos está escuchando Marcelo Paz Moreno, Vivi Copelo, la compañera Tiramisú de Limón, que estuvo acá el otro día, Martín Marcou, otro compañero. Un beso a Vivi, que es una compañera que es Ah, entrañable, bueno. la quiero un montón. Ah. Siempre me va. Perfecto. Sabrina, no le entiendo el apellido, a Lucía Paladino, Irene Sofía, Diana Rabim, Mailén La Colo, Un beso a todas. Flor Caro, Hay amor para todas. un montón, y Bruno Bazán. Y nos vamos con Miss Bolivia.